Saludos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, dando siempre gracias a Dios por la oportunidad que tenemos de compartir la palabra de Dios a través de este medio con reflexiones diarias que nos permiten fortalecer nuesra fe, estar preparados para hacer frente a los desafíos que ésta enfrenta. Nuestra fe va a ser probada. Va a ser probada. Es necesario que nuestra fe sea probada. Nuestra fe es probada cuando pasamos situaciones difíciles, apreturas de enfermedad, cuando sufrimos algún tipo de ataque espiritual. Pero también nuestra fe es probada y atacada cuando tenemos que responder por ella. Tenemos que estar preparados. Tenemos que ser enseñados por la palabra para poder responder a los tiempos presentes y no dar respuestas que podrían meternos en problemas. Hay preguntas que tienen trampa. Hay preguntas que tienen como tentaciones, ¿no? Y el Señor Jesucristo hizo frente a alguna de ellas. Y están registradas en la palabra de Dios para enseñarnos a nosotros a saber discernir, a poder responder, a tener el desafío de estar preparados para dar respuesta de nuestra fe. En Mateo 22 se registra el pasaje de esta historia muy bien conocida acerca de la pregunta del tributo. Quisiera leerla para ponerla en contexto y poder sacar enseñanzas prácticas que quedan para nuestra vida en esta serie de llamados a vencer la tentación. Entonces los fariseos se fueron y consultaron cómo sorprenderle en alguna palabra. Estos son los ataques que vamos a encontrar y que tenemos que dar frente a nuestra fe. Las respuestas que vamos a dar a las preguntas que van a buscar sorprendernos. Nuestra fe se pone a prueba cuando preguntas buscan sorprendernos. No están buscando aprender, no están buscando necesariamente saber del camino de Dios. Pero el Señor no guardó silencio. El Señor respondió, sabiendo de que era una pregunta con trampa, sabiendo que era una pregunta que buscaba sorprenderle, sabiendo que la motivación de tal pregunta lo que buscaba era simplemente exponerlo al juicio de las personas. Vivimos rodeados de personas que no van a estar haciendo preguntas respecto a la Biblia o al fin del mundo, a las cuestiones que pasan, no porque necesiten de Dios, sino porque están buscando sorprendernos, dejarnos mal. La gente que no cree en Dios quiere dejarnos mal para justificar su estado, su alejamiento, su ateísmo o su religiosidad. Entonces, después de consultar cómo planear qué cosa podían preguntarle al Señor, encontraron en la pregunta del tributo lo que buscaban para sorprenderle. Ellos decían, si les preguntamos si se debe tributar a los romanos, él tiene dos caminos. Si dice que sí, lo podemos acusar de vendepatria, de romano, de estar contra los judíos. Si dice que no, entonces podríamos acusarle de que está contra los romanos y podríamos acusarle de rebelión. No se les pudo, aparentemente, ocurrir mejor pregunta para sorprender. El Señor Jesucristo nos enseña a estar cerca del Padre Celestial. Él se apartaba cada día para estar cerca a Dios y tener comunión con su Padre. Recuerden que la tentación es vencida cuando nosotros tenemos palabra de Dios, en esa comunión, en ese buscar agradarle, ¿no? Complacerle. Y Jesús tenía eso. Y cuando Jesús tiene eso, nos muestra el camino para vencer las dificultades y aún responder las preguntas que tienen este tipo de sorpresa
y buscan tentar. Entonces, le enviaron los discípulos de ellos con los herodianos, aquellos que seguramente tomarían como testigo de su respuesta frente al tributo al César. Entonces ellos se acercan delante de la gente, siempre hipócritas, siempre aparentes. Maestro, sabemos que eres amante de la verdad y que enseñas con verdad el camino de Dios y que no te cuidas de nadie porque no miras la apariencia de los hombres. Hoy estos hombres saben o no saben lo que están diciendo. Porque si saben lo que están diciendo, entonces no se atreverían a hacerle esta pregunta a Jesús, quien no se deja llevar por las apariencias y quien puede conocer realmente lo que hay atrás de esas apariencias. A quien que juzgaba rectamente con la verdad y no le habían encontrado ninguna falta en sus enseñanzas. Si realmente lo creerían, no harían tal pregunta. De eso está llena la sociedad, que hace preguntas a los seguidores de Jesús y buscan sorprenderle con las preguntas para acusarle con sus respuestas. Esta introducción no buscaba reconocer la autoridad de Jesús, buscaban atraer la atención de la gente. Eso quieren, tener la atención de la gente para dejar mal parado al Evangelio. El Evangelio queda mal parado con la respuesta que damos. Podemos caer en la tentación de dar una respuesta simplista. Para vencer la tentación tenemos que tener una buena relación con Dios. Él nos dará palabra. Él nos dará palabra. Entonces viene la pregunta. Dinos pues, ¿qué te parece? ¿Es lícito dar tributo a César o no? ¿Es lícito? Lícito. Está hablando de la ley. ¿De cuál ley? ¿De la ley impuesta por los romanos o de la ley que viene de Dios? ¿Es lícito? ¿Qué pregunta más tramposa podrían pensar ellos? Y con esto podrían acorralar a Jesús. Mis hermanos, para vencer la tentación de responder preguntas tramposas, necesitamos aprender de la palabra de Dios, estar en comunión con Dios, agradarle, honrarle, y Él entonces nos acompañará en este momento tan difícil de responder qué dice la palabra de Dios frente a los hechos que vivimos. Dinos pues, ¿qué te parece? ¿Es lícito dar tributo al César o no? Ha captado la atención de ellos con la introducción, ha irrumpido en medio de sus enseñanzas. Ahora le toca a Jesús responder, y para ellos, responda lo que responda, lo van a dejar mal. Están los herodianos, están los judíos. No podían esperar mejor escenario. Mis hermanos, nuestra lucha no es contra carne y sangre, sino contra huestes de maldad, que están atrás incitando a un mundo que sigue queriendo dejar mal a Dios y su palabra. Necesitamos estar preparados cuando nuestra fe puesta a prueba por preguntas de esta naturaleza. Dinos pues, ¿qué te parece? Pero Jesús, dice el verso 18, pero Jesús, conociendo la malicia de ellos, se da cuenta de la malicia. Se da cuenta que han venido buscando, tratando de dejar mal a Dios. Como mucha gente que busca contradicciones en la palabra para dejar mal a Dios, para justificarse en su manera de vivir. Jesús lo confronta, porque conoce la malicia de ellos. Los confronta, aquello mismo que ellos habían dicho, que Jesús no se deja guiar por las apariencias, ni por lo que la gente dice. Y ellos decían que era maestro y reconocían su autoridad. Y Jesús le responde, hipócritas, ¿por qué me tentáis? Porque buscan sorprender, hipócritas. Estas palabras no nacen de su corazón, es la apariencia. Este mundo aparenta.
vive en apariencias, vive en su pecado torcido. A lo malo le llaman bueno, a lo bueno le llaman malo, y quieren encontrar en la palabra de Dios contradicciones y culpar a la palabra de Dios, culpar a Dios mismo de sus acciones. Quieren juzgar a Dios, olvidando que será Dios quien nos juzgará a ellos. Mis hermanos, es importante que tú y yo estemos cerca de la palabra de Dios para no crear pleitos ni contiendas, sino para poder responder a lo que nos escuchan, a quienes nos preguntan y a quienes oirán también esa respuesta. Jesús les dice, después de confrontarles como hipócritas y de lo que están haciendo, no escapa la pregunta. No dice, no les voy a responder a ustedes porque son hipócritas. No son mis discípulos. Ustedes quieren que caigan en la trampa, pues no les voy a responder. Sin embargo, Jesús sí respondió. Jesús los confronta. Hipócritas, ¿por qué me tentáis? Tráiganme la moneda del tributo. Y al traerle la moneda, toda la expectativa está en Jesús. Ellos han sido confrontados, ya quedaron mal, pero Jesús tiene que decir ahora una gran verdad. La gente está escuchando, es una gran oportunidad. Ellos le presentaron la moneda del tributo, un denario. Entonces Jesús dijo, ¿de quién es esta imagen y la inscripción? ¿De quién es esta imagen? Presentando la moneda. ¿De quién es esta imagen? Una pregunta que es fácil de responder para todos. Y le dijeron, del César, seguramente todos unánime, del César. ¿De quién es esta imagen? En la moneda, la imagen tenía del César. Y todos contestaron así. Y Jesús les dijo, si la imagen es del César, entonces dad a César lo que es del César y dadle a Dios lo que es de Dios. Qué respuesta más contundente que podría confrontar el corazón y el pensamiento de aquellos que por naturaleza preguntarían entonces a César lo que es del César y qué es de Dios. ¿Dónde está la imagen de Dios? ¿En las monedas? La imagen de Dios no está acuñada en las monedas. La imagen de Dios está reflejada en nosotros. Nosotros somos la imagen de Dios. A imagen de Dios fuimos creados. Y si nosotros fuimos creados a imagen de Dios, pues somos de Él. Y todo lo que somos y hagamos debe ser para Él. Bendito sea su nombre. Mis hermanos, responder de esta manera impactará en los oídos de los que escuchan razones de nuestra fe. Y ellos se maravillaron y dejándole se fueron. Y dejándole se fueron. Han sido confrontados, han sido enseñados. Jesús no cayó en la trampa de su pregunta. Y se prueba una vez más. Resistid al diablo, resistid al enemigo, y él huirá de vosotros. No es una batalla campal en la cual con frases grandes vamos a destruir sus argumentos. Simplemente resistidle. No caigas en la tentación de la diatriba, del diálogo para pelear, sino responder con contundencia. El escrito está, como lo ocurrió en el desierto, el Señor lo dijo. Si todos somos creados a su imagen, entonces somos de Él. Y para Él debemos hacer y ser todo lo que hagamos y somos. Y ellos se fueron. Es la manera en que el enemigo mostrará su derrota. No es porque yo me siento que
le he pisado su cabeza o me he puesto en una actitud agresiva porque el león de... No, no vayas por ahí. Haga caso a la palabra de Dios. Resistid al enemigo y él huirá de vosotros. Ellos se fueron. Mis hermanos, hay que estar en comunión, agradando al Señor, complaciéndole a Él. Él nos dará palabra, nos dará comunión, nos dará su presencia y nos ayudará con su espíritu a responder cuando nuestra fe esté por esta a prueba. Que el Señor nos bendiga.